¿Cómo están mis estimados estudiantes? Y en esta oportunidad transmitirte solo un mensaje. A seguir fortaleciéndonos con la oración en casita. Acompañemos a papá y a mamá a disfrutar de algunos juegos de mesa o algunos juegos lúdicos y también a cumplir con tus actividades que la institución te está entregando mediante la clase virtual. No te olvides, no te aglomeres de tantas tareas, a cumplir con responsabilidad. Ahora es momento de empezar, pero antes a descubrir qué es lo que vamos a tratar, a trabajar o cuál es el tema. Aquí tenemos una interrogante y nos dice, ¿qué dice la coma y qué dice el punto? Bien, vamos a leer lo que dice el punto y lo que dice la coma. La coma le dice, creo que lo mejor es darnos un tiempo, mientras que el punto le responde, no, este es el final. Curioso, ¿no? Hay una discusión entre estos dos signos de puntuación. Creo que hay una relación, no sé qué pasará entre ellos, pero hay una pelea. Ya. Acá la coma le dice darnos un tiempo. Es que la coma sirve para dar una pausa. En cambio, el punto le dice, no, es el final. Su ubicación dentro del texto puede ser en el final. Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Sí, vamos a hablar acerca de la coma y de el punto. Uso del punto. Sabemos que todo punto señala la pausa que se da al final de un enunciado. Después de un punto siempre se escribe en mayúscula, salvo en algunas abreviaturas. Clases de punto. El punto y seguido. Separa enunciados que integran un párrafo. No te olvides que un texto narrativo está compuesto por párrafos y para poder separarlos tenemos que hacer uso del punto. Después de un punto y seguido se continúa escribiendo en la misma línea. Si el punto está al final del renglón, se empieza en el siguiente sin dejar margen. Aquí tenemos un ejemplo. Salieron a dar un breve paseo, punto seguido. La mañana era espléndida. Punto y aparte. Separa dos párrafos distintos, correcto, que suelen desarrollar dentro de la unidad del texto, con contenidos diferentes. Después del punto y aparte se escriben en una línea distinta. Y la primera línea del nuevo párrafo debe tener un margen mayor que el resto de las líneas que lo componen. Es decir, ha de quedar sangrada. Esto quiere decir que los párrafos tienen que ser un poco, no extensos, sí tienen que tener un margen mayor o una gran proporción en las líneas. Aquí hay un pequeño ejemplo. El mar estaba embravecido aquel día, los barcos bailaban sobre el agua, sorteando las olas con dificultad. Punto aparte, Miguel sentado en el muelle esperaba el regreso, mientras atisbaba el horizonte buscando ansioso su barco. En el punto final se coloca al finalizar de todo escrito y después de una oración interrogativa o exclamativa no se marca punto porque se sobreentiende por el cierre del signo empleado. Y en las citas textuales, el punto se marcará después de cerrar comillas. Otro uso del punto. El punto se utiliza también después de las abreviaturas. Aquí está. Señora, abreviado, punto. Excelentísimo, también abreviado, punto. ICF también está abreviado. Combinación del punto con otros signos. A menudo es necesario combinar el punto con otros signos que también cierran periodos, como son los paréntesis o las comillas. No quiero volver a verte.
Después cerró de golpe la puerta de su casa. Punto. Creo que estaba muy enojada. Punto. Aquí se coloca punto después del paréntesis. Uso incorrecto del punto. Los títulos y los subtítulos de libros, artículos, capítulos, obras de arte, etc., cuando aparecen aislados, no llevan punto. Ejemplo, el llano en llamas, el Venus del espejo. Aquí no tenemos por qué agregarle punto. No, porque son títulos. Y como dice la información en los títulos o subtítulos, capítulos de obras, etcétera, no se le debe agregar punto. Uso de la coma. Indica una pausa breve que se produce dentro del enunciado. Tenemos la coma enumerativa. ¿Qué sirve o para qué sirve la coma enumerativa? Separa los miembros de una enumeración, excepto los que estén precedidos por conjunciones i, o, i, e o u. Vamos con el ejemplo. Es un chico muy reservado, coma, estudioso y de buena familia. Aquí deberíamos haber usado una coma, pero nos dice que no debemos emplearla por razones que no se utiliza cuando van precedidos antes de las conjunciones y. Y aquí tenemos la conjunción y. El segundo ejemplo, acudió toda la familia, abuelos, coma, padres, coma, hijos, coma, cuñados, coma, etcétera. Aquí estamos enumerando al clan familiar. Ahí está. Y por último, ¿quieres café, coma, té o un refresco? Igualito también. Quizás deberíamos poner una coma acá, pero no. ¿Por qué? Porque hay una conjunción y es la conjunción o. Cuando los elementos de la enumeración constituyen el sujeto de la oración o un complemento verbal y van antepuestos al verbo, no se pone coma detrás del último. Vamos con el ejemplo. El perro, el gato y el ratón son animales mamíferos. Aquí tenemos coma enumerativa en esta parte de la oración y esta parte de la oración constituyen el sujeto en la oración. En el segundo, de gatos, de ratones y de perros, aquí también, aquí ya no constituye sujeto, sino un complemento verbal. Seguimos. Para separar miembros gramaticalmente equivalentes dentro de un mismo enunciado, a excepción de los casos en los que medie alguna de las conjunciones i, e, ni o u. Estaba preocupado por su familia, coma, por su trabajo, coma, por su salud. Aquí está separando miembros gramaticalmente equivalentes en un mismo enunciado. Estos son los miembros equivalentes, ahí está, al enunciado propuesto. Siguiente ejemplo, antes de irte, coma, corre las cortinas, coma, cierra las ventanas, coma, apaga las luces y echa la llave. Aquí también tenemos enunciados equivalentes, pero al final ya no va coma porque nos dice que si encontramos una conjunción, tenemos que evitar el uso de la coma. Seguimos. Se coloca una coma delante de la conjunción cuando la secuencia que encabeza expresa un contenido, sea consecutivo, de tiempo, etc., distinto al elemento o elementos anteriores. Aquí sí hay que tener muchísimo cuidado para ver cuándo va la coma. Pintaron las paredes de la habitación, coma, cambiaron la disposición de los muebles, coma, y quedaron encantadas. Si te das cuenta aquí al final no lleva ninguna, o sea, están hablando de un mismo tema, pero no lleva relación con los demás miembros gramaticales o con las demás partes del texto. No hay una sucesión, es allí
donde debe colocarse la coma. Y por último, también cuando esa conjunción está destinada, conjunción, a enlazar con toda la proposición anterior y no con el último de sus miembros. Acá dice, pago el traje, el bolso y los zapatos en la tienda. Tenemos aquí, pago el traje, coma, y no se le ha colocado coma antes de la conjunción. La coma en vocativo, o también llamado la coma vocativa. Se escribe una coma para aislar el vocativo del resto de la oración. Julio, ven acá. Aquí encontramos el vocativo que refiere al nombre. He dicho que me escuches o que me escuchéis, muchachos. También hace referencia a personas o a nombres. Aquí tenemos, ahí va la coma. Siguiente, cuando el vocativo va en medio del enunciado, o sea, ya no al inicio ni al final, sino al medio. Estoy alegre, coma, Isabel, coma, por el regalo. Aquí está el vocativo. Ahora la coma hiperbática es la coma en la que se invierte el orden regular de las partes en el enunciado. Por ejemplo, dice acá, dinero ya no le queda. Vuelvo a repetir, dinero, coma, ya no le queda. ¿Cuál sería la oración correcta? Perdón, más que correcta, la oración ideal o propuesta sería ya no le queda dinero, pero en este caso lo hemos invertido. Ahí tenemos otro ejemplo, vergüenza debería darte. La oración real sería debería darte vergüenza, pero también lo hemos invertido. La coma en conjunciones. ¿Cuáles son esas conjunciones? Tenemos las copulativas, las disyuntivas, las adversativas, etc. En las proposiciones coordinadas, adversativas, introducidas por conjunciones como pero, más que, aunque, si no. O sea, allí dice que debemos de colocarle coma. ¿Y dónde va la coma? Antes de esa conjunción. Vamos con el ejemplo. Puedes llevarte mi cámara de fotos, pero aquí está la conjunción adversativa y tenemos coma. Lo mismo pasa en el segundo ejemplo. Cogieron muchas cerezas, coma, aunque todas picadas por los pájaros. Los enlaces como esto es decir, o sea, en fin, por último, por consiguiente, sin embargo, no obstante, además, en tal caso, por lo tanto, en cambio, en primer lugar, etcétera, también se coloca la coma después. La coma elíptica, en este caso, es la coma que reemplaza el verbo al cual se va a omitir para no generar redundancia. Aquí vamos con el ejemplo. El árbol perdió sus hojas, el viejo coma, te das cuenta aquí, se ha colocado la coma para evitar la repetición del verbo, que es perdió, porque la oración podría haber sido, el árbol perdió sus hojas, el viejo perdió su sonrisa, pero la coma sirve para no colocar el verbo y no caer en redundancia. Dice, en las cabeceras de las cartas se escribe coma entre el lugar y la fecha. Trujillo, 15 de abril de 2009. Uso incorrecto de la coma. Debe evitarse separar el sujeto y el predicado mediante coma. Aquí tenemos una oración. Las estanterías del rincón estaban perfectamente organizadas. Vamos a separarlo por sujeto y predicado. Aquí tenemos el sujeto, las estanterías del rincón, y el predicado estaban perfectamente organizadas. Si te das cuenta, le hemos colocado coma y no se debería colocar. En este caso es el uso incorrecto de la coma. Espero que la explicación de la clase te haya servido de mucho y no te olvides a cumplir con las actividades.
Aquí están las actividades propuestas, a desarrollarlas con mucha responsabilidad. El texto respetando los signos de puntuación. Y en tu cuaderno copia el siguiente texto y coloca las comas y los puntos donde corresponda. Muchísimas gracias. No te olvides, yo me quedo en casa y que Dios te bendiga.